Medellín y somos 681.000 víctimas en Medellín y no nos vemos visibilizados en este plan de desarrollo, ya que el presupuesto cada día pues va bajando, que las víctimas seamos atendidas en forma diferencial, que haya una voluntad política para atender a las víctimas, ya que no la vemos, que las víctimas podamos vernos reflejadas en la vivienda, en la generación de ingreso, en todas las líneas que tenemos. Doctor Luis Bernardo, nuestra preocupación es la progresividad en la ley de víctimas. Sabemos pues que nos explican que el presupuesto sube, pero nosotros no lo vemos pues como plasmado en las otras secretarías y en las otras partes donde ustedes dicen que vamos a quedar. Para nosotros también es preocupante lo de la renta básica, teniendo en cuenta que si esto está pues ligado al CISBEN, sabemos que el presupuesto del CISBEN, pues que el puntaje del CISBEN quedó muy alto para todas las víctimas después de la encuesta versión 4. Entonces sí queremos saber que todos esos presupuestos en vivienda, en los BURES, en generación de ingreso, cómo se ven visibles en el plan de desarrollo. Está con nosotros el doctor Santiago Londoño Uribe. Santiago es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de London School de Economía, docente y cofundador de Pregrado de Ciencias Políticas en la Universidad de AFID. Fue concejal de Medellín entre el 2001 y 2007 y secretario de Gobierno de Antioquia entre el 2012 y 2015. Gracias, Santiago, por acompañarnos en esta mañana y tiene la palabra. El programa de víctimas de Medellín ha sido modelo a nivel nacional. Ha sido modelo a nivel nacional desde hace ya varias administraciones. Desafortunadamente, la última administración de alguna manera desestructuró este programa. Yo creo que esta administración tiene una responsabilidad muy grande y es volver con recursos, con sostenibilidad, con equipo, con liderazgo político, a tener un programa de víctimas y de reconciliación que sea modelo a nivel nacional. Somos casi 700.000 víctimas de la violencia en Medellín. Es realmente un sector poblacional muy importante y yo creo que se requiere de un esfuerzo grande. La administración dice que hay transversalidad, pero es muy importante entender que transversalidad no es lo mismo que dispersión. Y yo hay veces veo dispersión. Transversalidad requiere un orden, una estructura, un liderazgo y unas responsabilidades muy claras frente a quién hace qué. Hay veces se refieren a la dispersión como si fuera transversalidad, es decir, hay secretarías que tienen plata, hay varios secretarios que tienen responsabilidades, pero eso yo creo que no es la transversalidad y eso creo que además estamos a buen momento de que en el plan de desarrollo se hagan ajustes para entender muy bien la estructura de ese programa de víctimas, de esas inversiones y la procedencia de los recursos. El Observatorio de Políticas Públicas decía que no aplicaba el tema COVID a las víctimas y yo difiero. Claro que aplica. De hecho, la Corte Constitucional en el auto 149 de abril de este año hace un análisis sobre, voy terminando, señor presidente, un minutico, hace un análisis sobre cómo en el tema de víctimas y en el tema de responsabilidad del Estado frente a las víctimas no se pueden meter las víctimas por el hecho del COVID en la gran canasta de vulnerables, invisibilizándolas. Y eso es un llamado simplemente que hago a la administración. Y termino con esto. El programa de retornos es un programa también muy importante. Medellín fue audaz. Luis Bernardo, Aura Marlene y Fabio estuvimos ahí cuando decidimos que podíamos invertir recursos de Medellín en otros municipios, en contra de los abogados y en contra de los libros de administrativo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo un poco mayor en ese tema de retorno porque es un tema además de reconciliación y además de recuperación de muchos de nuestros municipios. El señor Julián Marín, trabajador social de la Universidad de Antioquia, asesor de trabajo territorial y paz del Centro de Fe y Culturas, consejero municipal de paz, ejerce la Secretaría Técnica, delegado por la sociedad civil, miembro de la Red Global de la Academia de Líderes Ubuntu. Julián, muchas gracias. Tienes la palabra para que nos hable estos 10 minutos.
39 del 2017. Es un espacio que venimos consolidando en la ciudad y que tiene representación de aproximadamente 94 personas, delegados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones de carácter público y del Estado, pues en el nivel local. Actualmente pues estamos en un ejercicio construcción de una ruta, una agenda de paz para la ciudad de Medellín, y el planteamiento pues que vamos a hacer en esta intervención tiene que ver con ello. Destacamos pues que hemos iniciado una conversación con la mesa municipal de víctimas de la ciudad de Medellín, y eso pues nos pone en un escenario muy interesante de abordar de conjunto pues el planteamiento sobre la línea de gobernanza y gobernabilidad, específicamente el tema de paz, justicia y vida. En descripción vamos a comenzar con Lina María Palacio. Lina María Palacio. ¿Se encuentra? Sí, la mujer lesbiana, víctima del conflicto armado. Son 4 sectores que el Estado no protege. A Lina por sus aportes. Continúa Gloria Amparo Flor. Marilú Mora. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Habla Marilú. Mariluna Mora. Mariluna ¿Sí me escuchan? Mora. Ya la escuchamos, Mariluna Mora. Buenas tardes. Primero quiero darle las gracias a todos los concejales por darnos este espacio, porque se ve que sí se está haciendo efectivo el derecho de la participación de la comunidad en estos debates del plan de desarrollo de la ciudad. Yo quiero comenzar con una pregunta. Señores concejales, ¿ustedes sabían que en Medellín habemos más de 2.000 indígenas? Que la mayoría somos víctimas del conflicto armado y estamos en el registro único de víctimas. Además, estamos organizados en 10 cabildos con reconocimiento de la alcaldía. He notado que en este proyecto de acuerdo de plan de desarrollo no se identifican acciones diferenciales ni presupuestos desde víctimas para esta población que yo represento. También como representante de las víctimas de esta comunidad indígena, y como delegada al Comité de Justicia Transicional, señores concejales, señor alcalde y equipo de gobierno, les pido el favor de incorporar en el proyecto de acuerdo de ley el decreto 4633 del 2011, que es el enfoque diferencial para nosotros como indígenas. También solicito que se implemente la política pública indígena que se aprobó el año pasado, ya que no se recoge en este plan de desarrollo. También quiero que se reconozca que aquí en Medellín habemos 689.000 víctimas, lo que arroja que en proporción 1 de 4 habitantes de la ciudad tiene registro único de víctimas, o sea, es víctima. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que considerar. Como también me preocupa y solicito de que la ley 1448 de víctimas no tenga un retroceso, al contrario, esto debe ser progresivo. Esa es una preocupación constante de todas las víctimas, al igual que en la canasta básica de derechos también se identifiquen esos presupuestos como tal, que sean como más claros para estas poblaciones. Y muchas gracias a todos por esta oportunidad. Espero se tenga en cuenta estas sugerencias. Gracias. Ya que según los informes de la Personería de Medellín, las organizaciones sociales y la misma mesa de víctimas de esta ciudad vive una constante dinámica de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, y en el que conjugan varios delitos, está la desaparición forzada de personas. En el registro único de víctimas están incluidas 48.000 víctimas directas de este delito, mientras que los familiares reconocidos como víctimas indirectas sujetas de reparación son 127.000. La Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada en Antioquia ha comparado el número en Colombia con 2 estadios llenos, siendo Medellín una de las ciudades donde más se ejecuta este crimen atroz que lesiona a la humanidad entera. Termino anotando
que la búsqueda, el hallazgo, la identificación y entrega digna requiere un presupuesto diferenciado en el plan de desarrollo municipal. Muchas gracias. Los procesos de restitución de las personas desaparecidas a sus familias ha sido uno de los temas de mayor complejidad e insatisfacción expresado por los familiares, pues se ha considerado que en muchas ocasiones no se ha trabajado con el enfoque psicosocial requerido por las víctimas. De acuerdo con esto, se propone que los protocolos utilizados por las instituciones sean revisados y reformulados con las víctimas y con las organizaciones de las víctimas y con la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, que necesitamos el reconocimiento. Otro punto es la protección de las familias de personas desaparecidas. Cuando las personas se acercan a declarar con la documentación de casos, con la certificación de casos, se ha denunciado por mucho tiempo que la búsqueda de las personas desaparecidas ha significado para las familias procesos de revictimización, pues se han visto sometidas a la estigmatización, la amenaza y toda clase de agresiones. Desde la Mesa de Víctimas de Medellín y organizaciones víctimas, decimos lo siguiente: en cuanto a la línea 3 de Medellín Me Cuida y Recuperemos lo Social, nos han dicho que el recurso de las víctimas está allí, además de lo que aparece en la línea 5 de Gobernanza y Gobernabilidad. Nos preguntamos entonces, ¿cuál va a ser la respuesta diferenciada en lo social para las víctimas del conflicto armado y población vulnerable? La sentencia T025 y la ley 1448 establecen que la respuesta para la población víctima debe ser diferenciada y progresiva, pero en el texto del proyecto de acuerdo no aparece esa forma. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, porque yo realmente no sé, ¿cuál es la meta de las familias que se beneficiarán de la renta básica condicionada y no condicionada víctima del conflicto? Lo anterior son simplemente interrogantes, señores y señoras concejal, que nos ponen a pensar, y Dios no lo quiera, haya un retroceso en la atención de las víctimas en la ciudad de Medellín. El reconocimiento como ciudad modelo en la atención a las víctimas corre riesgo en este momento. Hacemos un llamado hoy para que se hagan los ajustes necesarios. Los recursos destinados para la población víctima deben ser diferenciados y no revueltos en la canasta de derechos. En Medellín hay 689.000 víctimas del conflicto. Esto quiere decir que promedio de cada 4 habitantes, una persona es víctima del conflicto. Por lo cual, sería muy importante trabajar diferenciando y echando en cada canastica lo que corresponde. En el tema de violencia sexual, en el marco del conflicto armado hay muchas víctimas en la ciudad, pero fuera de eso somos empleadas también del servicio doméstico. Y esto acarrea en este momento violencia que tenemos que vivir y tienen que vivir en medio del confinamiento. ¿Cómo se está pensando realmente este plan de desarrollo para el restablecimiento integral de las mujeres víctimas del conflicto armado y no víctimas vulnerables, las que están en la ladera? Todo esto tenemos que pensarla de una forma que permita unir, aunar fuerza, rejuntarnos y entretrenzar la confianza de que no vamos a seguir siendo revictimizadas por el simple hecho de ser mujer negra, ser mujer indígena y además ser mujeres en situación de pobreza. Mi nombre es Isela, hago parte de la Mesa Municipal de Víctimas y el Consejo de Paz. Nosotros como víctimas hoy queremos, centrarnos en la línea específica, y una es la que nos está convocando y es el sistema integral, como lo es paz, derechos humanos, víctimas y ahí nosotros queremos, como hacer una invitación muy grande al Consejo y a la Alcaldía. Si bien quiero centrarme en el tema de vivienda y la problemática que hemos evidenciado en este plan de desarrollo, también queremos invitarles para que se tengan muy en cuenta cuáles han sido esos procesos de recuperación, cuáles han sido esos procesos de derecho a la ciudad para las víctimas del conflicto,
si bien tenemos una ley 1448 y de ella tenemos la sentencia T025 que dice que las víctimas debemos de ser atendidos con enfoques diferenciales. Por eso mismo, entonces, hoy queremos también, aparte de la propuesta que estamos haciendo como mesa municipal y como COMPAC, la preocupación frente a la ejecución, digamos, y propuesta que viene diseñada el plan de desarrollo. Desde algunas organizaciones y desde el Menor Oriental hemos venido preparando unas propuestas que son reparaciones territoriales. Una de esas es el derecho a la vivienda digna. El segundo es el reconocimiento de las víctimas del conflicto. El tercero, la diferencia de la reparación individual y la colectiva. Y el verdad y no repetición. En este orden de ideas también queremos involucrar algo que es muy importante para nosotros y es la reparación simbólica. Tenemos otro punto que es el fortalecimiento de las organizaciones. Por eso mismo, hoy queremos decirle al Consejo y queremos decirle a la Alcaldía dónde están las propuestas de vivienda para las víctimas del conflicto armado en este plan, ¿sí? ¿Cuánto más tendremos que esperar nosotros para poder adquirir una vivienda con dignidad desde la construcción social del hábitat? Y es ahí donde también queremos invitarles para que tengamos en cuenta el proceso de retorno, no solamente de retorno, sino también de reubicación en esta ciudad, porque somos parte de ella, hemos construido esta ciudad. Y algo con lo que quiero cerrar es, la paz no puede ser una consigna, la paz debe ser una posición de toda una ciudadanía. Este es un derecho que todos tenemos. Muchísimas gracias. Respecto al presupuesto para víctimas, se destinaron 28.000 en el texto del proyecto, por lo menos 28.000 billones para los próximos 4 años, pero en el cuatrienio anterior se habían destinado más de 50.000. En lo que aparece en el texto escrito, por lo tanto, entonces hay una reducción de por lo menos 22.000 millones. La administración argumenta, no, lo que pasa es que hay en otra bolsa, en Recuperemos lo Social, el otro paquete, pero en el texto por lo menos que se entregó no aparece claramente escrito. O sea que en este momento como tal hay una regresión, una disminución en el presupuesto para atención a víctimas. Es muy importante que tengan en cuenta eso, porque estamos en la línea de gobernanza y gobernabilidad, pero si hay en otras bolsas debe quedar claramente diferenciado ese presupuesto. Ahora, por ejemplo, está también lo de los gestores territoriales, que es nuevo, pero están igualmente en otra bolsa que no es gobernanza y gobernabilidad. La pregunta es, ¿van a incorporar los enfoques diferenciales que permitan garantizar el acceso y la atención digna de las víctimas sin que las víctimas queden diluidas en una revoltura con población vulnerable, todos en una misma bolsa? Hay que tener en cuenta que el auto 149 del 27 de abril de 2020 precisamente hace alusión a eso, de que no se pueden revolver los presupuestos para víctimas, sino diferenciarlos. Además, expresa que para la focalización de la oferta social se deben tener en cuenta el uso del registro único de víctimas y las evaluaciones de vulnerabilidad que ya ha realizado la unidad para las víctimas para la priorización de la oferta social. O sea, que no solamente el CISBEN con un puntaje de 38 hacia arriba, como dice o hacia abajo, perdón, como se argumenta de la Secretaría de Inclusión Social, o la plataforma Medellín Me Cuida, pueden ser los únicos criterios de focalización de la alcaldía para la atención social a las víctimas. Si no se tiene en cuenta esto, estaremos en una clara regresión con las implicaciones que esto podría tener hasta de sanciones para el alcalde y los funcionarios públicos. Yo en este sentido hago un llamado a las entidades del Ministerio Público, a la Personería, Contraloría, para que a la misma Procuraduría, para que verifiquen que en el texto que definitivamente se apruebe por parte del Consejo Municipal, ese auto quede incorporado en el texto definitivo. Todo esto para que definitivamente en Medellín sí podamos decir que siga siendo una ciudad líder en la atención a víctimas y que no quedemos simplemente como un adorno. Todo el tema de paz, derechos humanos y víctimas tiene que quedar de manera clara, expresa y con aumento en el presupuesto para que Medellín sea una ciudad. De hecho, el alcalde lo propuso, que sea una ciudad que tenga realmente una mejoría en la parte de la inequidad social, que es uno de los asuntos más graves de Medellín. Porque Medellín no solamente vive el fenómeno
de las víctimas que llegan del Bajo Cauca, por ejemplo, en este momento, sino que tiene también el problema de que expulsa víctimas. Y esto está claramente estudiado. Ya el DISC ha adelantado, el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, ha adelantado estudios e investigaciones importantes. Entonces, que esto no se pierda, por favor, para que Medellín siga siendo líder en la atención a víctimas. Muchas gracias.